vamos a hacer esta sesión son tres temas en realidad que se van a abarcar, ¿no? Infecciones por bacterias, ¿no? Del género Bartonella, ¿no? Luego del género Rickettsia y finalmente hablar de peste, perdón, que es causada por la bacteria Yersinia pestis, ¿no? Entonces, sin más de preámbulo, vamos a continuar, ¿no? Este es el contenido como ya les había mencionado. Vamos a hablar entonces en primer lugar sobre bartonelosis, la cual es el término en sí engloba de todas las afecciones que pueden ser provocadas por bacterias de este género. Y vamos a empezar lógicamente por la bacteria Bartonella bacilliformis, ¿no? Causante de la denominada enfermedad de Carrión. Bueno, ya ustedes como estudiantes de medicina y sobre todo de San Fernando sabe muy bien, ¿no? Sobre esta enfermedad, ¿no? Aquí vamos a justamente hacer algunas precisiones y lógicamente vamos también a hacer alusión a la parte histórica, ¿no? Entonces, esta enfermedad en realidad, aparentemente, según los datos históricos y los hallazgos que han habido en diferentes manifestaciones de culturas pre-incas, ¿no? Justamente aparentemente ha sido conocida en localidades de nuestro país antes de que la llegada de los españoles. Y esto se observa en algunos cerámicos, como vemos aquí, ¿no? Y además, bueno, ya con la llegada de los colonos o conquistadores españoles, ¿no? Estas personas sufrieron de esta enfermedad, ¿no? Con cuadros febriles y aparición de verrugas, ¿no? Al cual denominaron verruga de Coake, y causando la muerte en varios casos de ellos. ¿Qué ocurre después? Ya con el advenimiento de la República empezó también el mejoramiento de vías ferroviarias, y entre ellas la construcción del ferrocarril Lima-La Oroya para el traslado de los minerales que eran explotados en la sierra de nuestro país, en la sierra central, para ser traídos acá a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, la construcción de este ferrocarril, que es el más alto del mundo, participaron miles de trabajadores, muchos de ellos extranjeros, chilenos, bolivianos, chinos, por ejemplo, los cuales fueron afectados por esta enfermedad, y muchos de ellos también fallecieron como consecuencia de ella, ¿no? Ahora, algunas personas que sobrevivieron a los ataques febriles iniciales presentaron luego un cuadro eruptivo con lesiones rojizas cutáneas, a las cuales se les dio el nombre de verruga peruana. ¿Ok? Bueno, más adelante, ya lo que ustedes seguramente han escuchado muchas veces, vino los estudios, ¿no? En este caso, el grupo de estudiantes en el cual participaba también Daniel Alcides Carrión, decide investigar y tratar de demostrar que tanto la fiebre de la oroya como la verruga peruana eran causadas eran parte de una misma enfermedad, ¿no? Y es así que Carrión se inocula, ¿no? Un extracto obtenido de verrugas de pacientes con este cuadro, verruga peruana, y se inoculan, y es ahí donde Carrión empieza a desarrollar la enfermedad, el cuadro febril, la anemia correspondiente, y lamentablemente, ¿no? Esto ocurrió en el 1885 y lamentablemente falleció, ¿no? El 5 de octubre de ese año, y por eso se declara como Día Nacional o Día de la Medicina Peruana, ¿no? Ya los estudios científicos prosiguieron, y en 1905 Alberto Barton aisló y describió a la bacteria Bartonella bacilliformis, ¿no? Justamente se le da el nombre en honor a Alberto Barton, ¿no? Alberto Barton fue un médico nacido en Argentina, pero nacionalizado peruano. Y en 1913 luego el doctor Tausen identificó como vector al mosquito Luxomia verrucarum como el vector responsable de la enfermedad. Bueno, acá tenemos justamente estos personajes importantes: Daniel Alcides Carrión, Alberto Barton, y en la parte inferior el microscopio con el cual Alberto Barton hizo sus estudios e identificó justamente esta bacteria causante de la enfermedad de Carrión y de verruga peruana, ¿no? Este microscopio lo teníamos por ese caso en el cuerpo médico del Hospital Carrión, ¿no? En el cual trabajo. Bien. Entonces, ya hablando propiamente de la bacteria, la Bartonella bacilliformis es una bacteria aerobia gram negativa intracelular, ¿ok? Entonces ya nos imaginamos que es una bacteria de color
rosado o fucsia al observarse en el microscopio con tinción Gram, y es pleomórfica. ¿Qué quiere decir pleomórfica? Que va a adaptar diferentes formas, desde formas cocoides, ¿no? Cocobacilos y bacilos, ¿ok? Y esto, es decir, va a poder prolongar su cuerpo, la estructura de la bacteria, dependiendo de la disponibilidad de alimentos que haya en su entorno. Si tiene alimentos accesibles cercanos a ella, no van a requerir extender su tamaño, su longitud. Pero si no hay disponibilidad de alimentos suficientes, entonces la bacteria, que es inicialmente forma cocoide, va a elongarse y va a adoptar la forma de un bacilo. ¿Ok? Posee a su vez también flagelos unipolares, como vemos acá en la figura. En uno de sus extremos presenta múltiples flagelos y tiene especial tropismo por los glóbulos rojos. Ahora, para observarlos se emplean técnicas de coloración tipo coloración James o Wright, ¿no? Y para el crecimiento en medio de cultivos, estos deben ser especiales, siendo una temperatura óptima de desarrollo de 25-28 grados. Bueno, entonces ya habíamos mencionado que existe un vector para la transmisión de esta bacteria, es el mosquito del género Lutzomia, ¿no? La especie Verrucarum, Lutzomia verrucarum, pero es la principal causante, pero también existen otras especies de Lutzomia, como la Lutzomia peruense, Lutzomia serrana, ¿no? Etcétera. Este mosquito es conocido popularmente en muchos lugares de nuestro país como titira o manta blanca. Bueno, ¿qué ocurre con la Bartonella bacilliformis? Entonces se reproduce rápidamente en reservorios humanos durante la fase aguda de la enfermedad y va a permanecer durante periodos prolongados en las personas convalecientes, pero replicándose a una menor velocidad. No se ha demostrado su presencia en reservorios silvestres. Esta Lutzomia verrucarum es propia de nuestro país. Lo podemos encontrar en valles occidentales y valles interandinos de los Andes peruanos, también en las intradomiciliario, en los ambientes peridomiciliarios y también en zonas de campo abierto. Tiene un patrón estacional, quiere decir que la enfermedad, o mejor dicho, los casos mayormente se presentan a partir del mes de marzo hasta el mes de junio de cada año. Y en cuanto a los vectores, las Lutzomías tienen la costumbre de reposar durante el día y a partir de las 6 de la tarde salen a alimentarse, ¿no? Son mosquitos básicamente hematófagos, entonces van a picar a mamíferos diversos y entre ellos al ser humano. No se conoce con certeza el lugar de la cría de los huevos y larvas, y el tiempo de vida del mosquito es en promedio de 50 a 60 días. Ahora, en nuestro país, la enfermedad de Carrión básicamente se ha reportado en regiones como Ancash, Cajamarca, Lima principalmente, pero también en otros países de Sudamérica como Ecuador, Colombia e incluso fuera del continente americano. En el Asia, por ejemplo, en Tailandia se han reportado casos de bartonelosis por Bartonella bacilliformis, y en Sudán, esto está al sur de Egipto, en África, donde también se han reportado estos casos similares. En el Perú, las zonas consideradas más verrucógenas se dan entre los 2 grados de latitud norte y 13 grados de latitud sur, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Y nuestros nichos verrucógenos se localizan mayormente de los 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir entre la región Yunga y parte de la región Quechua, ¿no? Recordando los pisos altitudinales del doctor Pulgar Vidal. Pero debido a los cambios ecológicos y otras variables, la enfermedad también se encontraba en zonas de la costa y de la selva. Bueno, la parte epidemiológica, que de repente a algunos no les gusta mucho, pero es importante conocer, ¿no? Para poder justamente a partir de ella establecer la sospecha de algo. Entonces, vemos que la casuística se ha mantenido realmente a lo largo de los últimos casi 5 años, 4 años y medio, ¿no? Este es lo reportado por la Dirección General de Epidemiología o el CDC, ¿no? del Perú, en el cual, como les digo, la casuística anual se mantiene, salvo el año pasado en el cual hubo un incremento de casos, ¿no? Pero para luego retornar a la normalidad en este año. En cuanto a las regiones más afectadas, acá vemos, ¿no? Si bien la casuística actualmente es bastante baja, ¿no? Pero vemos que la región Lima ha reportado, ¿no? 6 casos hasta la semana epidemiológica 25, perdón, esta semana epidemiológica en la cual nos encontramos, semana 16, ¿ok? Y seguido de Cajamarca, la región de Cajamarca, Junín, Piura, Loreto, Cusco, Apurímac y Amazonas.
En cuanto a la distribución por edad y sexo, una población fuertemente afectada, según lo que se ha visto este año, es más o mayormente población infantil, menores de 10 años, pero afecta de manera similar a mujeres y a varones. Ahora, yendo a la parte clínica, el periodo de incubación de enfermedad de 21 días hasta 2 meses, atravesando 3 fases. Fase aguda, fase intercalar, fase eruptiva de la enfermedad. La primera es la fase aguda, tiene un inicio brusco o insidioso a veces, que dura aproximadamente 4 semanas. En cuanto a las manifestaciones, principalmente destacan las sistémicas o generales, como fiebre, malestar general, palidez, hiporexia. Luego va apareciendo el cuadro anémico, llegando a anemia severa, ¿no? Como niveles muy bajos de hemoglobina, menores de 7.5, hepatomegalia, ictericia, linfadenomegalia, y ocasionalmente puede encontrarse también derrame pericárdico, también ascitis, ¿no? Anasarca y presencia de convulsiones. También otro fenómeno importante es la inmunodepresión celular transitoria, sobre todo durante la fase aguda. Por eso que esta enfermedad algunos la han denominado como el SIDA cholo, ¿no? O el SIDA andino, por darle un término, ¿no? Que lo asemeje al SIDA causado por el VIH, ¿no? En esta condición pueden aparecer diversas infecciones oportunistas, como cuadro de salmonelosis, tanto por salmonella tifi como salmonella paratifi, malaria, tuberculosis, neumocistosis, toxoplasmosis, histoplasmosis, etc. Bueno, disculpen, no está bien. Luego viene de la fase aguda o hemática, viene la fase intercalar, que es un periodo de remisión, es decir, luego si la persona logra superar el cuadro inicial sin haber recibido tratamiento antimicrobiano, la evolución natural deviene en una fase asintomática para luego presentarse la fase verrucosa. Este cuadro afecta mayormente a población pediátrica, comprometiendo el rostro, miembros superiores e inferiores. Y las formas descritas son diversas, desde lesiones miliares, que es decir, puntiformes pequeñas, lesiones molares grandes y nodular subdérmica. Estas lesiones generalmente remiten espontáneamente en un periodo de 3 a 6 meses. Luego se han detectado que en algunos pacientes, un 13%, con verruga peruana presentan a la bacteria Bartonella en sangre sin haberles producido un cuadro anémico severo. Es decir, en esta fase verrucosa pueden observarse cuadros de bacteriemia causadas por la Bartonella. Ahora, dentro de los síntomas y signos que destacan, aparte de las lesiones cutáneas descritas, son el sangrado de las verrugas que pueden presentarse, sobre todo asociado a la fricción o al rascado, pese a que no son muy pruriginosas. Puede haber palidez leve, fiebre, malestar, ¿no? Como les digo, prurito, generalmente leve, dolor articular y linfadenomegalia. Entonces, estas son algunas formas de presentación de la fase verrucosa, ¿no? No, perdón, esta es la fase eruptiva, ¿no? Con lesiones cutáneas, luego la fase eruptiva, ¿no? Con las expresiones de las lesiones cutáneas, la forma nodular, ¿no? Algo distinto de las formas características, y en la fase mular tenemos la forma miliar diseminada, ¿no? Lesiones cutáneas de menor diámetro, pero más dispersas, o mejor dicho, más extensas en cuanto a distribución. Los hallazgos histopatológicos nos describen presencia de células endoteliales, ¿no? Con proliferación de estas células y también de monocitos y macrófagos. Áreas estelas revelan estudios patológicos una intensa proliferación de capilares, ¿no? Vasculares, con neoformación de estos y una marcada hiperplasia endotelial, es decir, hay formación de nuevos vasos sanguíneos, por eso que las lesiones tienen un aspecto eritematoso y violáceo, por la presencia de una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y dentro de estas células endoteliales pueden encontrarse los cuerpos de inclusión de Rocha-Lima, que básicamente es la presencia de las bacterias en el citoplasma de estas células, ¿no? Que adoptan un color rojo o violáceo. Y esto lo vemos acá en esta figura, ¿no? ¿Ok? Vemos sobre todo acá en la parte inferior, ¿no? Estos vienen de los cuerpos de Rocha-Lima, ¿ok? ¿No? En las células endoteliales, ¿no? De los vasos capilares sanguíneos.
Para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión, si el paciente se encuentra en la fase aguda, el diagnóstico es básicamente haciendo un frotis de sangre periférica, ¿no? Es decir, tomando una par de gotas de sangre, ¿no? Haciendo el extendido en una lámina y observando el microscopio, que ya mencionamos, con coloración James o Wright, en el cual podemos encontrar el 100% de parasitismo de los glóbulos rojos, los cuales pueden mostrar formas diferentes de las bacterias, ¿no? Desde formas bacilares, que son las etapas jóvenes de la evolución, formas cocoides, que son ya las etapas maduras o viejas de la bacteria, y formas cocobacilares. Otros hallazgos ya inespecíficos son alteraciones en el hemograma con leucocitosis y desviación izquierda, y en muchos casos las bacterias desarrollan anemia hemolítica severa, ¿no? Con niveles de hematocrito por debajo del 20%. Ahora, como respuesta a la mayor obstrucción hemática, existe una hiperplasia del tejido eritropoyético de la médula ósea y a veces también de otros órganos como el vaso. Es lo que vemos acá, ¿no? Frotis de sangre periférica en un paciente en fase hemática, ¿no? O fase aguda de la enfermedad de la bartonelosis, con presencia de los cocobacilos y bacilos dentro de los glóbulos rojos. Otros métodos diagnósticos, ¿no? Pueden ser el hemocultivo y el melocultivo, pueden desarrollarse en medios especiales que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Ahora, el 60% de los pacientes tienen valores alterados de bilirrubinas, incremento sobre todo de la bilirrubina directa, esto secundario a la hemólisis, ¿no? La hemólisis, ya saben ustedes, produce incremento de bilirrubinas, que a su vez inicialmente son de tipo indirecto, están en los hepatocitos y luego son conjugadas a esa bilirrubina directa. Como no existe un trastorno hepático importante, el hígado puede conjugar esta bilirrubina y por eso que el incremento se da a predominio de bilirrubina directa. Otros métodos diagnósticos son las pruebas serológicas con un test de ELISA con alta sensibilidad del 95.2%, al igual que la prueba de Western blot, que tiene sensibilidad prácticamente del 100%. Ahora también se están utilizando técnicas de biología molecular, reacción en cadena de polimerasa, para detectar la bacteria, en especial cuando hay poco parasitismo en la sangre. La mortalidad de esta enfermedad es mayor, en la era preantibiótica era superior al 90%, sobre todo en la fase aguda o fase hemática, pero sin embargo ya con el uso adecuado de los antibióticos actualmente llega a tener una letalidad inferior al 10%. Sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. El tratamiento en la fase aguda es muy efectivo usando cloranfenicol, que es un buen antimicrobiano. Sin embargo, el cloranfenicol, recuerden que ha sido asociado mucho a trastornos de mielosupresión, ¿no? Pero esto mayormente ocurre en otro tipo de poblaciones, más no en la población peruana. También puede asociarse a penicilinas, como penicilina G sódica cristalina, y también el uso de ciprofloxacina ha sido de gran utilidad, ¿no? Entonces, en la actualidad mucho se prefiere el tratamiento con ciprofloxacina por vía intravenosa o incluso vía oral. Ahora, en la fase eruptiva se usó para el tratamiento de estreptomicina, sin embargo, se ha demostrado actualmente que la rifampicina logra en menor tiempo la disminución y la desaparición de las verrugas. Y en los últimos años también ciprofloxacina se ha utilizado con mucho éxito. Bueno, y para prevenir la enfermedad, la principal y única medida de prevención y de control ha sido la fumigación de las zonas o de los lugares donde se identificó a los vectores, al mosquito Lutzomia, ¿no? Utilizando diversos insecticidas como el DDT, y esto ha producido una disminución importante en los casos. Sin embargo, últimamente la enfermedad se ha mantenido, incluso han existido rebrotes en algunas zonas endémicas, probablemente por resistencia que ha adquirido la Lutzomia a este insecticida. No existe vacuna contra esta infección bacteriana, tampoco existe quimioprofilaxis que se vaya a recomendar en la población expuesta al contacto con el vector. ¿Ok? Bien, eso respecto a bartonelosis por Bartonella bacilliformis. Pero les decía que existen otras bartonelas que también pueden causar enfermedades en seres humanos. Dentro de ellas vamos a hablar de Bartonella henselae, causante de la denominada enfermedad por arañazo de gato, y la Bartonella quintana, causante de la fiebre de las trincheras. Bueno, la Bartonella henselae, es causante de la enfermedad por arañazo de gato. Esta afección compromete principalmente a niños y adultos jóvenes.
tiene incidencia principalmente entre los 2 a 14 años, es la población más afectada, y los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad, ¿no? Ahí dice CSD, por si acaso es por las iniciales en inglés, ¿no? Cat Scratch Disease, ¿no? Los factores de riesgo son justamente estar en contacto o poseer gatos, sobre todo si este es menor de 1 año, ser arañado o mordido por un gato, ¿no? Así como el hecho que presente pulgas, ¿no? Sobre todo la Tenocefalidae felis. Les decía que entonces que esta es una enfermedad que afecta mayormente a niños, su evolución sin embargo es muy benigna y muchas veces se autolimita. La enfermedad tiene 2 formas de presentación, el cuadro clásico y los cuadros atípicos. El periodo de incubación es de 3 a 10 días, luego donde se va produciendo la infiltración dérmica, siendo la lesión cutánea de tipo papular o pustular, de más o menos 0.5 a 1 centímetro de diámetro, y luego de unos días, ¿no?, entre 1 a 3 semanas se forma una costra, ¿no?, que va luego a desprenderse y dejar, va a cicatrizar un día después, ¿no? Luego de 2 semanas pueden aparecer las adenomegalias regionales a nivel axilar, cervical y submandibular, dependiendo de dónde se haya presentado la lesión cutánea. Con menor frecuencia puede haber adenopatías que comprometan ganglios inguinales, femorales, epitrocleares o periauriculares, ¿no? Es decir, ganglios, adenopatías a distancia, ¿no? Los ganglios que inicialmente son blandos y firmes y la mayoría de los pacientes poseen una linfadenomegalia única, ¿no?, en un 85% de casos. La linfadenomegalia sistémica es sumamente rara, ¿no? Ahora, estos ganglios o estas adenopatías demoran en resolverse en algunos casos varios meses, ¿no? Y el ganglio a veces tiende a supurar en un 10% de casos, ¿no? En algunos casos, solamente algunos, 9% pueden presentar fiebres altas. También puede haber malestar general, pérdida de peso, náuseas, vómitos y esplenomegalia. Como les mencionaba, las lesiones pueden curar espontáneamente sin dejar cicatriz alguna, y se ha visto que los antibióticos no alteran en realidad la historia natural de esta enfermedad por arañazo de gato. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de las lesiones cutáneas, ¿no?, presencia de pústulas, ¿no?, con una distribución característica. Estas lesiones aparecen en la zona de inoculación de la bacteria, que es decir, en la zona donde se ocurrió el arañazo o mordedura del gato, ¿no? Estos son ejemplos de las adenomegalias que pueden presentarse, acá ven ustedes, ¿no?, a nivel parotidio, a nivel cervical, ¿no?, o retroparotidio, donde vemos que hay tumefacción de la zona y eritema, ¿no?, signo de flebosis, lógicamente con presencia del dolor también en esas zonas. ¿Cómo se hace el diagnóstico aparte de la sospecha clínica y epidemiológica? Se puede realizar un cultivo ¿de qué? Básicamente de la secreción del exudado presente en el ganglio linfático comprometido. Sin embargo, esto tiene una sensibilidad del 2%. Los estudios de reacción en cadena de polimerasa tienen una sensibilidad bastante alta, el 96%, pero también se recurren, como en la práctica clínica, con mucha frecuencia en las pruebas serológicas, por ejemplo, en inmunofluorescencia indirecta, para detectar IgM y IgG, ¿no?, elevados, con una sensibilidad de 84%, especificidad de 96%. Y para el tratamiento existen diversas alternativas, como por ejemplo el uso de oxiciclina, acitromicina, ciprofloxacina, o la asociación de trimetoprim sulfametoxazol, que ustedes ya saben se denomina cotrimoxazol. La duración del tratamiento para cualquiera de estos esquemas es de 7 días. Ahora, hacer la salvedad de que si se trata de niños menores de 8 años, no se recomienda usar doxiciclina porque afectan el crecimiento y el desarrollo del esmalte dentario, ¿ok? Y del mismo modo en niños menores de 12 años, evitar el uso de ciprofloxacina porque en algunos casos se ha visto que asocia el desarrollo de los cartílagos de crecimiento, ¿no? Ya saben, si sabe la persona, indagar si la persona es alérgica a sulfas para evitar el uso justamente de sulfametoxazol. Otra patología causada por Bartonella es la fiebre de las trincheras, ¿no? Bartonella quintana, este género de bacterias antes era conocido como Rocha limae, ¿no? Por eso, justamente por los cuerpos de inclusión de Rocha lima que habíamos mencionado hace un momento. La enfermedad denominada fiebre de las trincheras fue reconocida por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recuerden sus estudios en secundaria y en la academia, hablaban durante la Primera Guerra Mundial de la guerra de las trincheras, en la cual se cavaban justamente estas estructuras, ¿no? Donde las tropas, tanto en este caso alemanas como sobre todo francesas, se
valga la redundancia, se atrincheraban, ¿no? Y permanecían ahí varios meses, ¿no? En el cual en un estado de convivencia, ¿no? En el cual lamentablemente los hábitos de higiene no eran los ideales, ¿no? Háganse una idea de que en esos lugares pues, tenían que ingerir sus alimentos, tenían que dormir, tenían que hacer sus necesidades o deposiciones, no podían salir de estas excavaciones, ¿no? Y el hacinamiento también, ¿no? Todo eso contribuía a la presencia de la transmisión de esta enfermedad, ¿no? El organismo causante fue inicialmente designado en 1917 como Rickettsia quintana, pero más tarde fue denominado como Rochalimae quintana. También fue denominado como fiebre de los 5 días o fiebre quintana, justamente, ¿no? De ahí viene el nombre. Fiebre Shinbone o fiebre Olginia. Ahora, también es transmitida esta bacteria por un vector, que en este caso son los piojos corporales Periculus humanis. El periodo de incubación es variable, en promedio de 8 días. El cuadro clínico va desde presencia de fiebre leve hasta cuadros muy severos con periodos de recaídas. Las fiebres pueden durar entre 5 a 7 días y pueden recurrir cada 3 a 5 días, ¿no? Por eso es la denominación de enfermedad quintana, porque puede reaparecer el cuadro febril a los 5 días. Los síntomas más importantes, presencia de fiebre justamente, malestar, escalofríos, sudoración profusa, disminución del apetito, cefalea y dolor orbitario a nivel retroocular, ¿no? También se puede encontrar taquicardia, enrojecimiento conjuntival, ¿no? Mialgias, artralgias, dolor cervical, dolores en extremidades y especialmente a nivel de la tibia. Y otra característica es la aparición de máculas eritematosas de menos de 1 centímetro de diámetro a nivel abdominal, tórax y espalda. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede aislar a la Bartonella quintana, para lo cual se requieren medios de cultivo especiales como agar chocolate y agar sangre de carnero. Estos medios de cultivo deben incubarse a 35 grados en 5% de dióxido de carbono para lograr el crecimiento de la Bartonella quintana. También son muy útiles las pruebas serológicas para detectar anticuerpos mediante técnicas de fijación del complemento, ELISA o aglutinación pasiva. Y como se indica el tratamiento, para ello cabe mencionar en primer lugar que esta enfermedad por lo general se autolimita espontáneamente, sin embargo también se puede utilizar clorafenicol o tetraciclina, ¿no? Y los pacientes respondían rápidamente con la desaparición de las molestias a los 2 días. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hemos mencionado los que son lo correspondiente a enfermedades causadas por Bartonella. Vamos a hablar ahora de las denominadas rickettsiosis, sobre todo asociadas a la enfermedad denominada tifus, ¿no? Primero vamos a hablar del tifus exantemático, también conocido como tifus epidémico, y luego de otras rickettsiosis, sobre todo de la denominada fiebre de las montañas rocosas. Entonces, las rickettsiosis son producidas por bacterias intracelulares obligatorias, pequeñas, pleomórficas, ya saben lo que significa el término pleomórfico, gram negativa, pertenecientes a la familia Rickettsiaceae, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en estos células que deben ser macrófagos o monocitos, ¿no? La presencia de las bacterias bacilogram negativos dentro de su citoplasma. Entonces, el género Rickettsia puede dividirse en 2 grupos claramente definidos, ¿no? El grupo tifus, ¿no? Que incluye la Rickettsia prowazekii, la Rickettsia tifi, y el grupo de las fiebres manchadas, ¿no? El SFG por las iniciales, en inglés, Spotted Fever, en el cual existen diferencias antigénicas entre ambos grupos, ¿no? Y estas diferencias antigénicas están sobre todo en la presencia de un lipopolisacárido inmunodominante en la pared celular y la presencia de una proteína externa en la membrana de la Rickettsia, ¿no? Que esto solo se observa en las Rickettsias, ¿no? De las fiebres manchadas, ¿no? Spotted Fever Group, ¿no? Inicialmente el género Rickettsia comprendía 3 grupos, pero la Rickettsia denominada Susugamushi fue separada, ¿no? Y constituyó un nuevo género, el género Orientia, que no lo vamos a mencionar en esta presentación, ¿no? Entonces en esta tabla vemos cómo se distribuyen estos 2 grupos, ¿no? El grupo de las fiebres manchadas y el grupo de las fiebres típicas, ¿no? Siendo el más importante debido a las enfermedades que puede causar en seres humanos,
el de las fiebres típicas, ¿no? Con la Rickettsia tifus y la Rickettsia prowazekii. La Rickettsia prowazekii justamente es transmitida por vectores, en este caso los piojos corporales humanos, ¿no? El Pediculus humanus corporis y el Pediculus humanus capitis. A diferencia de otras riquezas, la infección por la especie prowazekii es fatal al vector también, que muere dentro de las 2 semanas de ingerir la sangre infectada. Las riquezas se multiplican dentro del epitelio intestinal y se liberan en gran número en las heces. La infección es transmitida por contaminación en la sala mordida con las heces del piojo. A su vez, las heces del piojo también pueden ser inhaladas por aerosoles. Las riquezas están presentes en la sangre y los tejidos de los pacientes durante la fase febril temprana, pero no se encuentran a nivel de las secreciones. La enfermedad ocurre frecuentemente en los meses de frío, usando ropa gruesa, asociado mucho al hacinamiento e inadecuadas condiciones sanitarias que favorecen la proliferación y transmisión de los piojos, ¿no? Es común sobre todo en zonas urbano-periféricas o zonas o lugares donde viven poblaciones de menores recursos, donde no hay adecuadas condiciones sanitarias de vida, ¿no? Existe hacinamiento, como se menciona. Y ahora, ¿por qué en el invierno cuando la persona usa ropa gruesa? Porque estos piojos, justamente, aparte de invadir el cuero cabelludo o la piel de las personas, también se puede encontrar en la ropa, ¿no? En la ropa de lana, en los abrigos, pueden encontrarse estos piojos, ¿no? Y pueden de esa manera transmitirse a las personas. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, inicia súbitamente con cuadros febriles altos, escalofríos y mialgias, acompañada de cefalea intensa y malestar general. A su vez, aparece una erupción cutánea de 4 a 7 días después, que inicia en el tronco y se extiende luego a las extremidades, ¿no? De tipo maculopapular, y se torna petequial y evoluciona luego a zonas pigmentadas y parduzcas. Pueden darse alteraciones del estado mental frecuentemente y puede haber delirio o coma. Ahora, cuando la enfermedad es grave, hay insuficiencia miocárdica e insuficiencia renal. Acá vemos cómo se presentan las manifestaciones clínicas, ¿no? Definitivamente la presencia de fiebre es una de las manifestaciones más importantes, pero también la cefalea, escalofríos, por ejemplo, ¿no? La inyección conjuntival, dolores musculares, articulares son también muy frecuentes, ¿no? El diagnóstico de tifus exantemático generalmente se recurre a los exámenes de laboratorio, en los cuales las pruebas serológicas, inicialmente la aglutinación con antígeno de Protus vulgaris, ¿no? Con la cepa OX19, que tiene una característica antigénica muy similar a la de la Rickettsia prowazekii, pero la sensibilidad y especificidad de esta prueba también resultó siendo baja. Sin embargo, ya existen pruebas más específicas que incluyen la inmunofluorescencia indirecta de inmunoperoxidasa, ¿no? que es actualmente considerada como gold standard para el diagnóstico serológico tanto de infecciones por tifus, por Rickettsia, y los cuadros de tifus en general, ¿no? El punto de corte para el diagnóstico presuntivo es de 1 sobre 64 diluciones. Ahora, los criterios para un diagnóstico de infección reciente por Rickettsia son el aumento del título serológico al cuádruple del valor obtenido con la primera muestra y a su vez también, también un título mayor a 1 sobre 256 diluciones en la etapa aguda de la enfermedad. Ahora, otros exámenes diagnósticos son el Western o Immunoblot para la confirmación de casos selectos de rickettsiosis, en las que las pruebas de inmunofluorescencia indirecta o inmunoperoxidasa no resultaron concluyentes. Sobre todo estas pruebas de Immunoblot están limitadas a centros donde existe un mayor capacidad tecnológica. La identificación también de estas riquezas a nivel de especies solamente es posible mediante técnicas moleculares como reacción en cadena de polimerasa seguido de un secuenciamiento genético de genes específicos. Es decir, las pruebas serológicas no nos van a decir llegar a decir qué especie de riqueza es la causante de la infección, sí nos van a decir que es una riqueza, pero para tipificar la especie sí tenemos que recurrir a biología molecular. Ahora, para el diagnóstico definitivo por laboratorio se requiere observar directamente las riquezas en muestras obtenidas tanto en fase aguda como en convalecencia y por medio de la búsqueda de anticuerpos específicos para Rickettsia tifus como la prueba de la inmunofluorescencia indirecta. Ya hemos dicho, un aumento 4 veces en el título de anticuerpos en las muestras obtenidas del suero en la fase aguda y de convalecencia es diagnóstico de tifus epidémico. Ahora, el diagnóstico diferencial de tifus exantemático
puede ser con, ¿no? con otras enfermedades metaxénicas y algunas endémicas de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Dengue, fiebre tifoidea, malaria, leptospirosis, arbovirus, ¿no? Infecciones por enterovirus, arenavirus, entre otros. Ahora, en lugares donde el tifus es bien conocido, el diagnóstico clínico correcto inicial puede hacerse en hasta 10% de casos. Un diagnóstico presuntivo de manera oportuna implica sospechar de tifus, pero tenerlo dentro del diagnóstico diferencial para luego valernos de los métodos auxiliares justamente para lograr confirmar esta sospecha. El tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico, se hace con tetraciclinas, principalmente la doxiciclina por vía oral a la dosis de 100 miligramos 2 veces al día, sobre todo en adultos o adolescentes mayores de 10 años. Como alternativa están la tetraciclina y el clorfenicol, como se menciona acá, y se informó del tratamiento exitoso también con esquemas de doxiciclina 200 miligramos en dosis única. En cuanto a otros fármacos como la ciprofloxacina han sido utilizados con aparente éxito y puede ser considerado como un tratamiento alternativo muy efectivo. Ahora, el tratamiento debe continuar 2 a 3 días después de la defervescencia, es decir, de la remisión del cuadro clínico, para evitar recaídas en el paciente, y la duración habitual generalmente en los esquemas de tratamiento es de 7 a 10 días. El tratamiento de soporte puede ser requerido en algunos pacientes que pueden resultar severamente enfermos. ¿A qué me refiero? Manejo analgésico, hospitalización, por ejemplo, hidratación también, ¿no? Y para la pediculosis puede utilizarse también lindano, ¿no? Al 1%, que es un antiparasitario tópico que se aplica en la superficie de la piel para erradicar la presencia de estos pedículos o piojos, ¿no? Otra enfermedad es la fiebre de las montañas rocosas, ¿no? Esta enfermedad no se reporta en nuestro país, pero sí en América del Norte. Está producida por la Rickettsia rickettsii, que pertenece al grupo de las riquezas causantes de fiebres manchadas, ¿no? Esto fue descrita en el año 1909, ¿no? Se transmite por picaduras, en este caso de garrapatas, que actúan como reservorio y vector a la vez, ¿no? Las personas que resultan expuestas pues, generalmente son dueños de animales domésticos o personas que trabajan con animales, ¿no? Los que tienen mayor riesgo de adquirir la infección. Puede infectarse personas de cualquier edad, raza, sexo, nivel social o económico, aunque en la mayoría de casos se ha visto en personas mayores de 15 años. Puede ocurrir también la infección accidental en personal de laboratorio o riesgo de contaminación con aerosoles. La mayor mortalidad se ha visto en personas mayores de 30 años, en varones, sobre todo que no son de raza blanca, e individuos sin antecedente de picadura o adherencia de garrapatas. El retraso en el tratamiento antibiótico también incrementa el riesgo de mortalidad. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a aspectos epidemiológicos? Generalmente los focos endémicos se han visto en las zonas de las montañas rocosas en los Estados Unidos, ¿no? Donde esta enfermedad es de notificación obligatoria. El vector principal es la garrapata de la madera, ¿no? Cuyo nombre es Dermacentrus andersoni, ¿no? Y otras garrapatas también en especies animales, como el Dermacentro variabilis en perros, o la garrapata Amblyomma cajenensis en América del Sur, y el Rhipicephalus sanguineus en México son principales responsables de la transmisión. El periodo de incubación para el ser humano suele ser de 1 semana, pero variar de 2 a 14 días, ¿no? Es una enfermedad sistémica, manifestaciones principales son fiebre, dolores musculares, cefalea, trastornos mentales, como confusión, por ejemplo, vómitos, disminución del apetito. Puede haber también dolor abdominal, deposición de líquidos y tos. El cuadro exantemático es característico, ¿no? Un 90% por lo menos del paciente lo presenta. Aparece en los 6 días siguientes al inicio de la infección, generalmente de tipo eritematoso y macular, y posteriormente maculopapular y petequial. Suele aparecer en las muñecas y en los tobillos, y a pocas horas puede alcanzarse el tronco, y es característica la afección de las palmas, de las manos y de las plantas de los pies, ¿no? Y se han descrito cuadros de anemia, trombocitopenia y menor frecuencia de leucopenia. Entonces vemos un ejemplo, ¿no? De un paciente afectado con fiebre de las montañas rocosas, con el cuadro eruptivo maculopetequial a nivel del tórax y las lesiones características en palmas de mano, por ejemplo.
El cuadro clínico puede resultar en formas graves, ¿no? En muchos casos, y que pueden durar hasta 3 semanas, en los cuales el paciente puede tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central, compromiso cardíaco, daño pulmonar, gastrointestinal, insuficiencia renal y de otros órganos. Pueden aparecer cuadros de coagulación intravascular diseminada y shock, que pueden llegar a producir la muerte, lógicamente. Existen casos de evolución fulminante en individuos de raza negra que presentan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cuanto al diagnóstico, los test de inmunofluorescencia indirecta, fijación del complemento, aglutinación a látex, hemaglutinación indirecta o microaglutinación pueden detectarse a los 10 días de la aparición de la enfermedad. Y el aumento en fase aguda y disminución en fase de convalescencia. La obtención inmunofluorescente de muestra de biopsia cutánea obtenidas en lesiones exantemáticas pueden tener una sensibilidad del 70% y una especificidad del 100%. El diagnóstico diferencial, ¿no? Dependiendo de la forma de presentación de esta fiebre de las montañas rocosas, puede ser, ¿no? Si el cuadro es leve, confundirse con síndromes gripales, ¿no? O resfríos. Si existe un compromiso ya mayor, ¿no? Con hepatosplenomegalia, dolor abdominal, puede confundirse con adenomegalias, como nucleosis infecciosa, hepatitis, leptospirosis, fiebre tifoidea, por ejemplo, y también otras enfermedades causadas por riquezas, ¿no? Como el mismo tifus exantemático que hemos revisado hace un momento. Los síntomas abdominales pueden sugerir también cuadros de enterocolitis bacteriana o viral, y los signos pulmonares cuadros de bronquitis o neumonías igualmente virales o bacterianas, ¿no? Y la erupción dérmica puede parecerse a la rubiola, sarampión, meningococemia, enfermedades purpúricas y síndrome de Kawasaki, e incluso también cuadros de sífilis secundaria, ¿no? En lo cual existe una erupción cutánea difusa, ¿no? Con lesiones a predominio de palmas de manos y plantas de pies. En cuanto al tratamiento, es igualmente con doxiciclina, el fármaco de elección, 100 miligramos cada 12 horas, y el tratamiento debe continuar hasta que el paciente ya se encuentre febril durante un mínimo de 2 a 3 días, ¿no? ¿Cuánto dura el tratamiento? Por lo general de 7 a 10 días. Una alternativa es a la doxiciclina, es el cloranfenicol, ¿no? 1 gramo vía oral cada 8 horas durante 7 a 10 días. Y para terminar, vamos a hablar sobre peste. La peste es una zoonosis, es decir, una enfermedad que afecta sobre todo a especies animales y accidentalmente afecta al ser humano. En este caso afecta a roedores, ¿no? Y a las pulgas de estos roedores, que son los encargados de transmitir la infección bacteriana a diversos animales y, como les decía, accidentalmente al ser humano, el cual adquiere la infección principalmente por la picadura de la pulga. El agente etiológico es la bacteria del género Yersinia, ¿no? La especie Yersinia pestis, ¿no? Es la causante de la peste. Es un bacilo gram negativo de definición bipolar, ¿no? Perdón, acá hay un error, es de flagelos bipolares, ¿ok? Dentro del género Yersinia tenemos también otras especies como la de Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosis. Ahora, la Yersinia enterocolítica también es una... esta Yersinia pertenece a la familia de las enterobacterias, que son bacilos gram negativos fermentadores. Y la Yersinia enterocolítica está presente también como parte de la microbiota del intestino delgado y del colon del ser humano. Pero es una especie distinta, que no causa peste, lógicamente puede causar en algunas situaciones cuadros de enterocolitis, ¿no? Acá nos vamos a referir a la Yersinia pestis. Es una bacteria que no forma esporas y tiene antígenos como el V y el W somáticos, ¿no? Que son antígenos somáticos, y el antígeno antifagocítico fracción 1 capsular. Vamos a seguir. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, ¿no? Es realmente la pulga vive en lugares donde zonas húmedas, donde hay poca luz, ¿no? Muere entre 55 grados centígrados a temperaturas muy altas o por exposición directa al sol. Ahora, la bacteria ha sido encontrada en médula ósea de cadáveres, incluso luego de 50 días de haber fallecido la persona con la enfermedad. La susceptibilidad de resistencia, todas las personas pueden resultar susceptibles a la infección por la Yersinia pestis, ¿no? Y las personas que la han sufrido pueden volver a adquirirla porque la inmunidad es relativa y temporal. ¿Cómo se transmite? Entonces, ya hemos estado mencionando, se transmite
a través de la picadura de la pulga de la rata, ¿no? En este caso, de acuerdo al vector, se han descrito, por ejemplo, la peste silvestre, la cual el vector es el pulga Polygenes litergus, la peste urbana, donde el principal vector es la pulga de la rata, que es la Xenopsila cheopis, que es peri e intradomiciliaria, y la Pulex irritans, que es la pulga del hombre, que también puede participar en la transmisión de esta bacteria. También puede ocurrir, aparte de la transmisión, otra parte de la picadura de las pulgas, también por manipulación de tejidos de animales infectados, transmisión por vía respiratoria, que ocasiona justamente las formas neumónicas de la enfermedad, y la manipulación de cultivos de laboratorio, ¿no?, en personal expuesto. El periodo de transmisibilidad, las pulgas generalmente son infectantes 3 a 5 días después de contraer la infección, hasta días, semanas, meses, según las condiciones propicias de temperatura y humedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ciclo biológico de esta bacteria? Entonces, la bacteria va a ingresar al vector. En este caso, el vector es una pulga que es un artrópodo hematófago. Va a ingerir la sangre, ¿no?, de mamíferos, en este caso, principalmente de la rata, los roedores, ¿no?, la rata doméstica, o de otros roedores silvestres inclusive. Entonces, la pulga se va a infectar. Pero a su vez esa pulga infectada luego puede inocular la bacteria, ¿no?, hacia estos roedores, ¿no?, o accidentalmente al ser humano, ¿no? Cuando esté en contacto con las personas, la pulga va a también intentar alimentarse con la sangre del ser humano, ¿ok? Y puede inocular la bacteria. Ahora, un ser humano infectado con la bacteria, con la Yersinia pestis, y que ha desarrollado el cuadro de peste, puede también propagar, ¿no?, las formas de la enfermedad. Generalmente el ser humano, cuando adquiere la infección por la picadura de la pulga, aquí desarrolla la forma bubónica. La forma bubónica, que quiere decir que da sobre todo un compromiso a nivel ganglionar, presencia de adenomegalias, que vamos a describir después. Esa forma de clínica de presentación puede también evolucionar a una forma septicémica, ¿no?, una forma con manifestaciones clínicas generalizadas. Ahora, también puede esa forma, persona con septicemia, por vía hemática, llegar la bacteria a los pulmones, y esa persona puede luego, a través, por vía aérea, transmitir, ¿no? Al haber un compromiso pulmonar, puede expulsar los bacilos, ¿no?, las yersinias, a través, perdón, de la tos, al toser o al estornudar, puede eliminar los bacilos, y de esa manera, por vía aérea, transmitirse a otras personas de su entorno. Entonces, recapitulando, tenemos que la pulga infectada va a inocular de manera accidental la Yersinia pestis al ser humano. Esta bacteria va luego a comprometer los ganglios linfáticos o el tejido linfático cutáneo adyacente a la zona de inoculación de la bacteria. Luego va a comprometer ganglios linfáticos regionales. Luego se va a desarrollar la bacteriemia transitoria, hasta finalmente ocasionar una endotoxinemia, ¿no? Las manifestaciones clínicas entonces se presentan y van a dar lugar a síndromes. Entre ellos tenemos el síndrome bubónico, con presencia de fiebre, linfadenopatías dolorosas, conocidas como bubones; septicemia, fiebre e hipotensión, pero sin presencia de bubones; las formas o síndrome neumónico, con presencia de tos y hemoptisis. Acá pueden o no haber adenomegalias. La forma cutánea, en la cual se observan pústulas, presencia de pústulas, escaras y presencia de bubones; y las formas con compromiso del sistema nervioso central, la meningitis, con presencia de fiebre, meningismo y generalmente bubones. Entonces, la peste bubónica es la forma más frecuente de presentación clínica, ¿no? Con 84% de casos se dan de esta manera. Tiene una mortalidad de 14%, un periodo de incubación de 2 a 8 días. El cuadro presenta fiebre, escalofríos, astenia y cefalea, que caracteriza la presencia de un bubón a nivel de la axila, ingle o cuello, generalmente 10 centímetros de diámetro, puede alcanzar, con signo de flebosis. Al examen físico, la palpación del hígado y del vaso puede resultar dolorosa, y el paciente puede fallecer en 2 a 4 días si no recibe un tratamiento oportuno. La forma septicémica, ¿no?, o peste septicémica, se caracteriza por justamente la presencia de sepsis con elevada bacteremia, ¿no? Si uno realiza un hemocultivo en esta forma de presentación, puede tener hasta casi un 30% de hemocultivos positivos.
También puede hacerse un exterior de sangre con identificación de los bacilos y la mortalidad es más alta en estos casos. La tercera parte de pacientes fallece cuando desarrolla la forma septicémica. Acá pueden o no haber bubones. Ay, disculpen, disculpen. Luego la forma neumónica es felizmente la menos frecuente, pero sí lamentablemente la de mayor mortalidad. Más de la mitad de pacientes fallecen cuando desarrollan la forma neumónica. Es altamente contagiosa por vía aérea, transmisión por vía aérea, por inhalación. El periodo de incubación es corto, de 2 a 3 días. La bacteria también puede llegar a los pulmones por diseminación hematógena. El cuadro se caracteriza por presencia de tos, hemoptisis y dolor torácico, presencia de expectoración purulenta con presencia de bacilos. Se describen los casos de peste neumónica primaria cuando la bacteria ha ingresado directamente por vía aérea y se ha depositado en los pulmones. Y el paciente fallece si es que no se inicia el tratamiento oportuno y adecuado en las primeras 24 horas. El diagnóstico confirmatorio se puede hacer, ¿no?, mediante un extendido de una muestra de sangre o de muestra de esputo, o también haciendo el cultivo de agar, en agar sangre, en agar McConkey, ¿no?, del contenido de un bubón de la secreción obtenida de un bubón. Disculpen. Puede hacerse pruebas de aglutinación pasiva, ¿no? Títulos mayores o no sobre 16 o un incremento en 4 veces la dilución también establecen el diagnóstico. Y la presencia del antígeno F1 por inmunofluorescencia también puede ser bastante útil para el diagnóstico de esta enfermedad. Diagnóstico diferencial de la peste, dependiendo de la forma de presentación, ¿no? Si hay compromiso de presencia de bubones inguinales, lógicamente con el chancro blando, con el linfogranuloma venéreo, o en el caso de bubones a nivel cervical, submaxilar, parotidio, puede ser también con diversas infecciones odontológicas. El tratamiento, ¿qué antimicrobianos podemos utilizar? Puede utilizarse la streptomicina, que es un aminoglucósido, durante 10 días, la tetraciclina misma, también 4 veces al día durante 10 días. El uso del clorafenicol es muy útil para esto, manejo muy eficaz para estos casos de sepsis, también por 10 días, ¿no? No se recomienda asociar, combinar estos fármacos, cualquiera de ellos puede resultar bastante útil, ¿no? Y la prevención consiste en el aislamiento respiratorio, sobre todo cuando los pacientes presentan formas neumónicas de la enfermedad, ¿no?, hasta 48 horas con tratamiento. Existe una vacuna disponible, se administran 2 dosis, ¿no?, que es la dosis inicial y luego de 3 meses, ¿no?, recomendándose también la revacunación cada 6 meses, sobre todo en zonas donde se ha demostrado la presencia de la bacteria y de pulgas infectadas con esta bacteria, ¿no? La profilaxis post-exposición también se puede indicar con el uso de doxiciclina, 200 miligramos por día, durante 7 días. Bueno, y esto es lo que les quería transmitir durante esta sesión. Son diversos temas, ¿no?, de todas las enfermedades bacterianas causadas por bacilos gram negativos y que sí son en común, ¿no? La gran mayoría son problemas de salud pública, ¿no?, sobre todo para nuestro país, ¿no? La enfermedad de Carrión, ¿no?, o verruga peruana, ¿no?, que ya saben ustedes, los cuadros de tifus exantemático, ¿no?, y en este caso también la peste, ¿no?, causada por la bacteria Yersinia pestis. Si hubiese alguna pregunta por parte de alguno de ustedes, con gusto. Sí, doctor. Muchas gracias por la clase. Más bien, le quería comentar, ¿podría enviar su diapositiva a